Hola amigos y amigas, los saludo desde ATLT. El día de hoy estamos muy contentos porque queremos mostrarles la plantilla 5 pasos de futuros versión 2.0. Realmente estamos muy contentos porque prácticamente se ha convertido en la línea de futuros pues de nuestra obra maestra, ¿no? Porque hemos trabajado pues durante mucho tiempo para poderla llevar al estatus que tiene hoy. Y bueno, sin más, vamos a comentar cuáles son las nuevas características que tiene esta plantilla. Vamos a empezar por la parte de abajo. Fíjense que en la parte de abajo vemos aquí lo que son deltas acumulados, ¿no? Deltas acumulados pues tampoco tiene mucha ciencia. Sabemos que el delta pues es el resultado de la diferencia entre las compras menos las ventas en un periodo determinado. Puede ser en una vela, puede ser en un periodo de tiempo, puede ser en una sesión, etc. En este caso, la parte de abajo vemos esta característica que es el delta acumulado. ¿Para qué nos sirve el delta acumulado en la plantilla de 5 pasos? Bueno, obviamente cuando nosotros estamos esperando una entrada derivada de los 5 pasos, tenemos que cerciorarnos de que la fuerza delta esté acompañando ese escenario de posible operación de ingreso. Sí, es decir, si nosotros estamos esperando una señal bajista, los deltas tienen que estar bajistas. Otra característica muy interesante, muy importante, es esta parte de aquí que nos muestra la fuerza o digamos la presión que se está desarrollando hacia una dirección. Me explico. Por ejemplo, en esta barra que vemos de color como naranja, el color hace referencia a las ventas. Cuando es verde pues es compras y cuando es tonos rojizos es ventas. En este caso, esta barra o sí digamos esta barra en particular lo que nos indica es que al momento en el que el precio iba cayendo aquí, como lo vemos en esta parte, los deltas estaban acompañando ese movimiento, es decir, era un movimiento totalmente validado y obviamente si a eso le agregamos el delta acumulado, estamos certeros de que la presión de ventas sin ninguna duda estaba presente. Vemos que hay periodos de tiempo en donde no vemos nada significativo, indicándonos que de momento no hay realmente una fuerza clara, identificada de manera clara, sino que existe pues una controversia en el momento en el que se estaba dando ese extracto de precio. Sin embargo, para este ejemplo, cuando abre el mercado americano y vemos que el precio se gira y vemos esa caída en vertical, pues podemos estar seguros a través de esta herramienta, podemos ver que en varios tramos de tiempo sigue existiendo la presión delta bajista, ¿no? Entonces esto, el grueso de la barra nos indica que ha sido constante la presión bajista, por eso le llamo herramienta de presión, ya que para este ejemplo vemos cómo el precio pues viene cayendo y la presión está presente y se va incrementando, como podemos ver. Entonces esta herramienta que vemos aquí es una herramienta de presión. Entonces en el caso de ventas, cuando nos da una señal, un escenario de 5 pasos para las ventas, necesitamos tener por un lado un acumulado de delta que esté cruzando de arriba para abajo en el caso de las ventas, y tenemos que ver esa presión presente en cada escenario que nosotros estemos intentando tomar. Muy bien, ¿qué otro elemento podemos observar en esta plantilla 5 pasos versión 2.0? Bueno, vemos hay 5 algoritmos muy importantes, súper importantes. El primer algoritmo son estas flechitas. Fíjense cómo hay dos tipos de flechas ahí. Una que es así como tipo unas alas, ¿sí? Como tipo alas. Ese algoritmo lo que significa son fuerza. Es decir, se está dando una fuerza alcista derivada de ¿qué? Derivada de que el retroceso presenta una anomalía con respecto a los deltas. Es decir, además de mostrarnos señales algorítmicas, también
esta plantilla está midiendo constantemente los deltas que existen en los impulsos y los deltas que existen en los retrocesos. Y dependiendo de ese resultado, él genera algoritmos en donde nos indica señales tanto de compra como de venta, dependiendo los momentos y las fases del mercado. Entonces aquí podemos ver este algoritmo de color verde que significa fuerza alcista, que es como una especie de insignia militar, parecen como unas alitas, para poderlo diferenciar, por ejemplo, de este triángulo. El triángulo que está relleno, que tiene color en su interior, lo que significa es que hay una debilidad de los vendedores, ¿no? O sea, esto significa debilidad de ventas, por lo tanto, es una señal de compra. ¿Por qué se genera esa debilidad de ventas? Se genera por los valores que presentan los retrocesos en el tema de lo que vemos aquí, los números que vemos aquí son volumen y delta. Entonces, como podemos ver aquí los retrocesos, vean cómo los retrocesos van reduciendo su delta negativo, mientras que los impulsos van incrementando, como podemos ver aquí, su delta positivo. Entonces, cuando los retrocesos tienen un delta menor a los impulsos, es cuando aparece, por ejemplo, este algoritmo que significa debilidad bajista, es decir, una señal alcista. También vemos otro algoritmo que es igual que el primero, que es como una especie de alitas, pero en este caso esas alitas no están rellenas, ¿no? O sea, tiene un hueco de color y lo que significa pues es el complemento de la debilidad bajista, es decir, nos vuelve a indicar que existe y que se sigue manteniendo una fuerza alcista. Por otro lado, observamos estas cajas, podemos ahí ver ese tipo de cajas. Vamos a buscar otra caja por acá, miren, aquí está otra caja. Reconocemos la cajita porque vean, tiene línea entrecortada alrededor del valor del volumen y de los deltas. Entonces de repente van a aparecer estas cajitas y esas cajitas no son otra cosa más que cajitas divergentes. Es decir, cuando aparece la caja, en este caso una caja verde, nos está diciendo que hay divergencia bajista, es decir, el precio está cayendo, pero existen pero el delta final es positivo. Vean, aquí se ve claramente el ejemplo, vean cómo el precio cae en este swing. Aquí vamos a dibujar el swing que abarca de aquí a acá. Vean, ese movimiento que está calculando el algoritmo, el resultado delta es 17 positivo. 17 positivo. Entonces, es una inconsistencia porque mientras que el precio está cayendo, el delta es positivo. Entonces, nos va a indicar que hay una divergencia bajista, ¿sí? Y que mientras el precio cae, el resultado final son deltas positivos. Entonces está muy interesante para compaginarlo con el análisis del precio y las señales 5 pasos. Aquí vemos otro ejemplo de este algoritmo de divergencia. Divergencia, en este caso, lo que nos está empezando a indicar es que ya los movimientos alcistas empiezan a presentar divergencias. Evidentemente, recordemos que todos estos algoritmos pues son simplemente indicios, sí, sería la palabra correcta, son indicios que nos empiezan a alertar de un posible giro, de una posible continuación, etc. Evidentemente, todo esto tiene que ir de la mano con el análisis del precio, las tendencias, los momentos laterales, los rompimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no queríamos dejar pasar en este fin de semana. Estábamos muy emocionados, no queríamos dejar pasar la oportunidad de mostrarles nuestra plantilla versión 2.0 con las incorporaciones de estas herramientas que tienen que ver totalmente con el volumen, ¿sí? O sea, realmente no son indicadores, sino son herramientas que tienen que ver con el volumen y que nos van a ayudar totalmente a poder ir gestionando nuestras entradas 5 pasos. Recuerden que todavía falta pues lo que es la profundidad del mercado, que eso se ve cuando el mercado está en tiempo real, ¿sí? Estamos conectados a la data normal de la semana y va a aparecer la profundidad del mercado, va a aparecer la actualización del perfil de volumen. Aquí vemos lo que son, como ya lo conocen ustedes, el volumen vertical que nos avisa cuando hay incrementos considerables de volumen, ¿sí? Por cierto que en estas barras de aquí de la presión bajista o la presión alcista,
cuando el volumen supera este umbral, ¿sí? Vemos ahí que hay una diferencia entre el color más oscuro y un color más vivo. Cuando se supera cierto nivel de volumen que está aquí en este umbral, entonces cambia de color a un color más vivo. Eso lo que significa es que está entrando demasiado volumen, en este caso bajista, ¿sí? Bajista, y obviamente que si el precio viene cayendo, bueno, pues ahí tenemos que ver que exista esa presión bajista, que los impulsos bajistas tengan un delta mayor que los retrocesos, y así podemos estar en la jugada, creo, de una manera más profesional y más objetiva. Cualquier pregunta, cualquier comentario, lo pueden, no dejen de hacerlo, pueden contactarnos en nuestras redes sociales o simple y llanamente pueden escribirnos a nuestro correo servicios@at-lt.com y ahí podemos responder todas sus dudas y sus preguntas. Un abrazo, que sigan teniendo un excelente fin de semana y nos vemos para operar en vivo el día martes. Un abrazo a todos y hasta pronto.